Sí. ese tema, por ejemplo, que me comentabas al inicio, ¿no? De que veías incluso pacientes muy jóvenes con problemas articulares. ¿Tú tienes alguna idea de por qué pueda estar pasando? ¿Tienes alguna, has analizado un poco por qué podrá suceder? Mira, yo tengo una historia, ¿verdad? A pesar de que yo soy radiólogo, yo siempre hago una evaluación del paciente antes de hacer la imagen, porque ahí ya yo sé lo que voy a buscar, dónde voy a buscar. Muchas veces hasta tomo la decisión de qué tipo de estudio se va a hacer. Se supone que esto es algo que el odontólogo debería hacerlo, pero generalmente ellos me consultan, entonces yo converso con el paciente y dependiendo de la sintomatología o de lo que yo vea, yo decido qué es lo que voy a hacer, qué tipo de estudio. Y si es resonancia magnética, cuál es el protocolo que voy a utilizar. Veo en estos pacientes, me llama la atención una cosa, mira, muchos de ellos han tenido ortodoncia desde muy jóvenes, aún con dentición mixta, y yo pienso que esto es grave, aún con dentición mixta. Otra cosa que me llama la atención y que la gente ve poco y la gente poco pregunta, yo siempre pregunto si han tenido cirugía. Muchos de estos pacientes han tenido cirugías de amigdalectomías y me han comentado que durante la cirugía, dice el paciente, dice así, lógico, eso es una lujación, pero el paciente dice, no, y me sacaron la mandíbula y me la volvieron a poner. Amigo, eso es trauma. Y fíjate que son cosas que no están, o sea, no lo he visto en la literatura. Poco se hace mención de esto, pero siempre es importante preguntarle al paciente antecedentes quirúrgicos. Muchos niños tienen, o sea, muchos niños han tenido cirugías de amígdalas, han tenido tonsilectomía. Y eso es un antecedente interesante, porque hay que concientizar al médico también de que, oye, pues tiene que hacer esas cosas con mucho más cuidado. En adolescentes, eso veo, por ejemplo, en pacientes de 10, 12, 14 años, pacientes con antecedentes de ortodoncia. En adolescentes he visto también referencias de exodoncias de cordales traumáticas. Entonces, tú tienes un paciente de 16, 17 años, que lo tienes 4 horas con la boca abierta, haciéndole una exodoncia de una cordal, amigo, eso es trauma. Eso es trauma. Y esta vez, que era algo que yo no tenía, no lo había incluido en mi cuestionario, ¿no? Yo te digo, lo mío es un cuestionario de preguntas con cosas muy específicas que me interesan a mí para la hora de la evaluación imagenológica. Pero me llama mucho la atención también pacientes hiperlaxos. Okay. Claro, no es que todo paciente hiperlaxo va a tener problemas de articulación temporomandibular, pero tienes un terreno propicio para que esto suceda. Y eso es algo también que es importante nosotros evaluar. En esto, yo te digo, como en estos 2 o 3 últimos meses, y eso fue porque yo no lo tenía en mi cuestionario, te confieso que era algo que yo no contemplaba. Y yo estoy entrevistando por aquí por Zoom porque me estoy cuidando mucho, por supuesto, yo no estoy yendo a la clínica. Este jueves voy a ir, o sea, ahora empecé a ir una vez a la semana, pero estoy evitando ir a la clínica. Entonces mis entrevistas eran por Zoom y generalmente cuando son pacientes jóvenes, las mamás o los papás están con ellos en la entrevista. Bueno, igualito que en el consultorio también. Y cuando estoy terminando la entrevista, la mamá me dice, mire doctora, mire cómo se pone el dedo para acá. Y cuando yo la miro, yo digo, ¡ah, hiperlaxa! ¿Cómo que yo no le pregunté eso desde el principio? Eso tenía que haberlo preguntado desde el principio. Y resulta que a partir de ahí lo empecé a preguntar y sí me encuentro con la sorpresa de que he tenido varios pacientes hiperlaxos. Okay. Entonces, es multifactorial. Por eso tiene que ser multidisciplinario el tratamiento, porque son muchos factores, ¿verdad? Mucho bruxismo, mucho estrés, mucho apretamiento. Esto también es una causa. Entonces son múltiples las causas de las disfunciones temporomandibulares, muchas.